El órgano calló. Un silencio denso, cargado de promesas, llenó la iglesia de San Judas. La luz dorada de la tarde se filtraba por los vitrales, pintando el vestido de encaje de Elena con tonos celestiales. A sus 28 años era la viva imagen de un sueño cumplido. Sus ojos color avellana brillaban, fijos en el hombre que amaba desde que tenía memoria. Marco, su futuro. El sacerdote sonrió, una figura benévola en medio de un cuadro perfecto, y su voz resonó bajo la bóveda. Marco, ¿aceptas a Elena como tu legítima esposa? El mundo contuvo el aliento, esperando el sí que sellaría el plano perfecto de la vida que ella, como arquitecta de paisajes, había diseñado con tanto esmero. Pero Marco no la miró. Sus ojos, oscuros y atormentados, se desviaron hacia la primera fila. Se clavaron en Isabela, la madrina de Elena, la mejor amiga de su madre, una mujer elegante y cuarentona que la había visto crecer. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, un presentimiento helado que no supo interpretar. El silencio se estiró, volviéndose filoso, incómodo. Con la voz quebrada pero audible en cada rincón de la nave, Marco pronunció las palabras que detuvieron el tiempo. Lo siento, Elena, pero no puedo. El aire se vació de los pulmones de todos. Lentamente giró su cuerpo, ignorando la mano temblorosa de su novia, que seguía extendida en el aire. Isabela, eres tú, siempre has sido tú, quien debería estar aquí, a mi lado. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia, un sonido de incredulidad y horror. El ramo de lirios blancos cayó de las manos de Elena, golpeando el mármol con un ruido sordo y final. El rostro de su madre se descompuso en una máscara de espanto antes de desplomarse en su asiento, inconsciente. El silencio que siguió no era paz, sino el vacío ensordecedor de un universo que se hacía añicos. La vida de Elena, hasta ese instante, había sido un jardín meticulosamente cuidado. Cada planta en su lugar, cada sendero trazado con lógica y amor. Como arquitecta de paisajes, su profesión era su naturaleza, construir belleza y orden a partir del caos. Su existencia era su obra maestra, un trabajo en ascenso en la prestigiosa firma de su padre, una familia unida que era el pilar de la comunidad, y Marco, el roble fuerte y seguro en el centro de su jardín. Habían crecido juntos en aquella próspera comunidad suburbana, donde las cercas blancas eran un símbolo y los secretos, la moneda más valiosa. Su rutina era un bálsamo de estabilidad. Despertaba con el sol, el olor a café recién hecho y los planos de un nuevo proyecto sobre la mesa. Marco solía dejarle una nota en la cocina antes de irse a trabajar. Te veo para almorzar, mi futura esposa. Pequeños gestos que construían un andamiaje de seguridad a su alrededor. Sus fines de semana eran para visitar a sus padres, para las cenas con amigos, para planificar el futuro. Un futuro tangible, casi palpable, que incluía una casa en la colina, 2 hijos y un perro llamado Bruno. Pero bajo la superficie de esa tierra fértil, las raíces habían comenzado a pudrirse, y ella, la experta jardinera, no había querido verlo. Hacía meses que sufría migrañas persistentes. Es el estrés de la boda, hija, le decía su madre mientras le masajeaba las sienes. Todo pasará cuando digas, sí, acepto. Elena se lo creyó. Era más fácil que admitir que algo más profundo, algo sin nombre, le oprimía el pecho por las noches. Las finanzas también habían emitido señales de alerta, susurros que ella acalló con confianza ciega, cuando quiso revisar los extractos del fondo de inversión que habían abierto juntos para la entrada de la casa. Marco se había mostrado extrañamente evasivo. No te preocupes por eso, amor. Yo me encargo de los números. Tú encárgate de que todo sea hermoso. Le dio un beso en la frente y cambió de tema, y ella lo dejó pasar. ¿Por qué dudaría de él? La duda era una mala hierba, y en su jardín no había lugar para ella.
Incluso su red de apoyo, que creía inquebrantable, se había fisurado sutilmente. Isabela, siempre tan cercana, tan maternal, había cruzado una línea invisible. Elena lo recordaba ahora con una claridad dolorosa. Una tarde, mientras se probaba el vestido, Isabela le había dicho: «Marco es un hombre maravilloso. A veces los hombres como él necesitan a alguien que entienda sus ambiciones, no solo sus sueños». En ese momento sonó como un consejo. Ahora sonaba como una confesión. Recordaba también las miradas fugaces entre ellos en las cenas familiares, los roces de manos accidentales al pasarse la sal, pequeños detalles, semillas venenosas que su mente se había negado a reconocer. Intentaba minimizarlo todo. La fatiga era por el trabajo. La evasiva de Marco era su forma de protegerla del estrés. La extraña intensidad de Isabela era solo su preocupación por la felicidad de ambos. Se convenció a sí misma de que estaba viendo fantasmas, que la presión de crear una vida perfecta la estaba volviendo paranoica. Creía firmemente que tenía todo bajo control, que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. No sabía que el obstáculo ya vivía dentro de su casa, dormía en su cama y la estaba desmantelando pieza por pieza, en silencio. La caída no sería un accidente. Había sido un plan, y ella era la última en saberlo. La humillación pública fue solo el primer golpe, el estruendo de la demolición. Los días que siguieron fueron el eco, un silencio denso y polvoriento que se instaló en la casa que debía haber sido su nido de amor. Elena se convirtió en una prisionera voluntaria, una figura fantasmal que se movía entre las cajas de regalos de boda sin abrir y los restos de una vida que ya no existía. Las cortinas permanecían corridas, transformando la luz del sol en una penumbra gris y opresiva. El mundo exterior era un murmullo amenazante, una sinfonía de lástima y chismes venenosos que se filtraba por debajo de la puerta. Se negaba a salir. Cada vez que lo intentaba, sentía el peso de cientos de miradas sobre ella, las de los vecinos que apartaban la vista con falsa discreción, las de las cajeras del supermercado que susurraban al verla pasar. Se había convertido en un espectáculo, en la comidilla de la misma comunidad que la había visto crecer. La novia abandonada, la pobre Elena. El apodo se le adhería a la piel como una prenda húmeda y fría. La traición, descubrió pronto, tenía raíces mucho más profundas. Una tarde, su teléfono vibró con insistencia. Era Laura, una amiga de la universidad. Su voz, empapada en una compasión artificial, fue la primera pala de tierra sobre su tumba emocional. Elena, lo siento tanto. Siempre tuve un mal presentimiento. La forma en que Isabela lo miraba, la frase quedó suspendida en el aire. Una confesión implícita. Laura lo sabía, o lo sospechaba, y no había dicho nada. ¿Cuántos más? ¿Cuántos de los rostros sonrientes en su boda habían sido cómplices de su ruina con su silencio? Cada recuerdo feliz se tiñó de veneno, las cenas, las risas, los abrazos. Todo era ahora parte de una gran farsa, y ella había sido la única actriz que no conocía el guión. Su dolor, sin embargo, no podía ser su única ocupación. Su madre, destrozada por la deslealtad de la mujer que había sido su hermana del alma, se había hundido en una depresión silenciosa y profunda. Pasaba los días en la cama, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Elena tuvo que posponer su propio duelo para convertirse en cuidadora. Le preparaba el té, le leía, se sentaba a su lado en un silencio compartido. La fragilidad de su madre era un espejo de la suya propia, pero también una responsabilidad que la mantenía anclada a la realidad, impidiéndole ahogarse del todo. El punto de quiebre no llegó con una lágrima, sino con un sobre, una carta del banco,
con un tono formal e impersonal, notificándole el estado de la cuenta de inversión que había abierto con Marco, la cuenta para la entrada de la casa de sus sueños, la casa en la colina. Mecánicamente, sin pensar, encendió su computadora. El portal del banco tardó una eternidad en cargar. Introdujo la contraseña, sus dedos temblando ligeramente, y entonces lo vio. El número. 0.00. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación sorda. Parpadeó, segura de que era un error. Actualizó la página, una vez, dos veces. El cero se quedó allí desafiante, burlón. Un abismo digital, cada centavo, cada hora extra, cada sacrificio, cada sueño invertido en ese fondo, desaparecido. El sudor frío le recorrió la nuca. Esto no era un corazón roto, esto era un robo. Y en ese instante algo cambió. El dolor se evaporó, reemplazado por un frío glacial que se extendió desde su pecho hasta la punta de sus dedos. La imagen del altar volvió a su mente, pero con una claridad aterradora. La voz quebrada de Marco, sus ojos atormentados, la humillación pública. No había sido un arrebato de pasión, había sido una estrategia, una obra de teatro cruel y calculada, diseñada para romperla, para dejarla tan devastada emocionalmente que no se diera cuenta del golpe financiero hasta que fuera demasiado tarde. La querían destruida, ciega y en silencio. El velo de la víctima se desgarró. La arquitecta de paisajes, la mujer que construía orden a partir del caos, despertó de su letargo. Miró a su alrededor, a la casa sumida en la penumbra, a las cajas sin abrir, a los fantasmas de su futuro. Esto no era un jardín marchito, era un terreno demolido, y ella era la única que podía reconstruirlo. Se levantó de la silla. Sus movimientos ya no eran los de una mujer rota, sino los de alguien con un propósito. Caminó hacia la ventana y, por primera vez en semanas, abrió las cortinas de par en par. La luz del sol inundó la habitación, cegándola por un segundo. Cuando sus ojos se ajustaron, no vieron un mundo hostil, sino un campo de batalla. Con la misma meticulosidad con la que diseñaba un jardín, Elena comenzó a trazar un nuevo plano. No uno de flores y senderos, sino uno de justicia. Abrió su laptop de nuevo, pero esta vez no para mirar el saldo de su cuenta. Creó una nueva carpeta, la llamó Proyecto Fénix. Abrió una hoja de cálculo. Empezó a descargar extractos bancarios, a buscar correos antiguos, a reconstruir el rastro del dinero. La tristeza se había transformado en una rabia lúcida y afilada. No buscaría venganza, buscaría la verdad, una verdad fría, pública y devastadora. La farsa que habían construido sobre sus ruinas estaba a punto de ser demolida, y esta vez ella sostendría el mazo. Los días se fundieron en una rutina febril y monótona. La casa, antes un santuario de luz, se convirtió en su cuartel general. El comedor se transformó en una sala de guerra, la elegante mesa de caoba cubierta por un mar de papeles. Extractos bancarios, copias de correos electrónicos, facturas. Elena trabajaba con la precisión de un cirujano. Sus noches iluminadas solo por el brillo azulado de la pantalla de su laptop. El café amargo había reemplazado a la comida, y el sueño era un lujo que no podía permitirse. Cada número, cada transacción era una pieza del rompecabezas. Trazaba líneas de tiempo, creaba diagramas de flujo. Su mente de arquitecta, entrenada para ver patrones y estructuras, ahora buscaba grietas en la fachada que Marco e Isabela habían construido. Estaba desenterrando los cimientos podridos de su mentira. Pero pronto llegó a un muro. Podía ver el dinero saliendo de sus cuentas, transferencias a entidades con nombres corporativos vacíos y anónimos, pero no podía ver a dónde iba después. Era como seguir un río que desaparecía bajo tierra.
Necesitaba a alguien que pudiera navegar por esas aguas subterráneas, alguien que no tuviera miedo de ensuciarse las manos. La rabia era un buen motor, pero la inteligencia requería herramientas que ella no poseía. La decisión fue fría y pragmática. Necesitaba un investigador privado. El hombre se llamaba Ricardo Vargas. Se encontraron en un café anónimo en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares con olor a café, quemado y tapicería gastada. Vargas era un hombre de mediana edad, de aspecto cansado y ojos que lo habían visto todo. Al principio, la escuchó con la paciencia de quien ha oído 1000 historias de corazones rotos y venganzas mezquinas. Pero su actitud cambió cuando Elena, en lugar de llorar, abrió su maletín y extendió sobre la mesa una serie de carpetas perfectamente organizadas. Le mostró las hojas de cálculo, los movimientos resaltados, las preguntas específicas. No hablaba de traición, hablaba de patrones de retirada. No mencionaba el dolor, señalaba las incongruencias en las fechas. Vargas la miró con un nuevo respeto. Esto no era una clienta, era una colaboradora. «Entiendo», dijo él, asintiendo lentamente. «Usted no quiere llorarlo, quiere casarlo». Mientras Vargas seguía el rastro del dinero en las sombras, Elena abrió un nuevo frente de batalla, uno mucho más delicado. Con su madre todavía recluida en su dolor y su padre abrumado, se ofreció a ayudar en la empresa familiar. «Papá, déjame encargarme de algunas cuentas. Necesito mantener la mente ocupada». Su padre, agradecido, le dio acceso total, sin imaginar que su hija no buscaba una distracción, sino la confirmación de una sospecha terrible que comenzaba a formarse en su mente. ¿Y si su jardín no era el único que habían envenenado? Pasó semanas revisando libros de contabilidad, comparando facturas con órdenes de pago. Al principio, todo parecía en orden. Marco había sido un gerente financiero eficiente. Demasiado eficiente. Fue entonces cuando lo encontró, un proveedor recurrente llamado Soluciones Integrales del Sur. Pagos mensuales, siempre por debajo del umbral que requeriría una segunda firma de autorización. Cifras lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas, pero lo suficientemente constantes como para sumar una fortuna. No había registro de ningún servicio prestado, ni contratos, ni informes, solo una serie interminable de pagos. Sintió un escalofrío. Buscó el nombre de la Suez empresa en Internet. No existía, era una fachada, un fantasma corporativo. Esa misma noche recibió un correo encriptado de Vargas. Contenía un solo archivo adjunto, un informe. Lo abrió con manos temblorosas. Allí estaba. El dinero de su fondo de inversión personal había sido canalizado a través de una serie de cuentas hasta llegar a un destino final. Una cuenta corporativa a nombre de Soluciones Integrales del Sur. Los directores de esa empresa fantasma, Marco y como socia mayoritaria, Isabela. El aire se volvió denso, pesado, la humillación en el altar, el robo de sus ahorros. Todo había sido una cortina de humo, una distracción brillante y cruel para ocultar el verdadero golpe. No solo la habían estafado a ella, estaban desangrando la empresa de su padre, el legado de su familia, la vida que sus abuelos habían construido desde la nada. El suelo bajo sus pies desapareció. Esto ya no era sobre un corazón roto, era una guerra. Y acababan de darle el arma que necesitaba para ganarla. Con el informe de Vargas abierto en la pantalla, el mundo de Elena se reconfiguró. El dolor por el corazón roto, que había sido un océano, se redujo a un charco. La humillación, que había sido una montaña, se convirtió en una simple piedra en el camino. Lo que quedaba era un paisaje nuevo, desolado pero claro. Veía el plan de ellos con una nitidez brutal. No era una historia de amor prohibido, era un golpe corporativo disfrazado de tragedia romántica. La habían usado como peón, como el
Sacrificio necesario para desviar la atención mientras saqueaban el reino. La rabia que sintió ya no era caliente e impulsiva, sino fría, metódica. Era la rabia de un arquitecto que ve su obra maestra vandalizada y, en lugar de llorar, empieza a calcular el costo de la demolición y la reconstrucción. Cerró la laptop. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino expectante. Por primera vez en meses, durmió. Un sueño profundo, sin pesadillas. Al despertar, el sol entraba por la ventana y no le quemaba los ojos. Era simplemente luz. Se vistió con un traje sastre oscuro que no había usado en años. Se miró al espejo y no vio a la novia abandonada. Vio a la hija de su padre, la heredera de un legado, y la única persona que podía protegerlo. Esa mañana entró en la oficina de su padre. No pidió permiso, simplemente entró. Dejó una carpeta sobre su escritorio. Dentro, un resumen ejecutivo de la estafa, claro y conciso, desprovisto de cualquier emoción. Su padre lo leyó, su rostro pasando del desconcierto a la incredulidad y finalmente a una furia silenciosa que hizo temblar sus manos. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró él, con la voz rota. «Porque primero necesitaba entenderlo», respondió Elena. Su tono era tranquilo, casi clínico. «Y ahora necesito que confíes en mí. No llames a la policía, todavía no. Ellos los humillarán en privado. Yo les daré la justicia que merecen, la que nos merecemos». Su padre la observó, viendo por primera vez a la mujer en la que se había convertido su hija. La fragilidad había sido reemplazada por acero. Asintió una sola vez. Era todo el permiso que ella necesitaba. Las siguientes semanas fueron una partida de ajedrez jugada en las sombras. Elena volvió a la vida social, pero era una versión diferente de sí misma. Asistía a reuniones, almuerzos de negocios, eventos comunitarios. Su sonrisa era cortés, pero no llegaba a sus ojos. Su conversación era inteligente, aguda, pero nunca personal. Se movía por los mismos círculos que Marco e Isabela observándolos. Ellos, por su parte, parecían embriagados por su éxito. Se presentaban como la nueva pareja de poder de la ciudad, Isabela con sus joyas ostentosas y Marco con una arrogancia que nunca antes había tenido. Cuando se cruzaban con Elena, actuaban con una condescendencia compasiva, como si ella fuera un animal herido al que debían tratar con cuidado. No veían el depredador que los estudiaba, que aprendía sus rutinas, que esperaba el momento perfecto para atacar. La oportunidad llegó en forma de una invitación grabada en papel de lujo. La gala anual de beneficencia de la ciudad, el evento social del año. Y en la lista del comité organizador, en letras doradas, Marco e Isabela serían los anfitriones de honor. Estarían en el centro del escenario, bajo todos los focos. Era perfecto, demasiado perfecto. Elena llamó a Vargas. «Necesito un favor», le dijo. «Quiero que estés en la gala y quiero que traigas a un par de amigos, unos con placas». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, la voz grave de Vargas. «Será un placer, señorita. El teatro siempre ha sido mi pasatiempo». La noche de la gala, Elena se preparó como una guerrera para la batalla. Eligió un vestido. No era blanco ni de colores pastel. Era de un rojo profundo, el color de la sangre y el vino, un color que no pedía permiso. Se recogió el pelo en un moño severo y elegante. Su maquillaje era mínimo, pero sus labios estaban pintados del mismo rojo desafiante del vestido. Cuando se miró al espejo, la mujer que le devolvió la mirada era una extraña poderosa. Sostenía en su mano un pequeño dispositivo USB. Contenía la demolición. Al salir de casa, su padre la detuvo en la puerta. Le tomó las manos. «Ten cuidado», le dijo. Ella le dedicó una pequeña y genuina sonrisa. «No te preocupes, papá. El jardín ya está diseñado. Esta noche solo voy a cortar las malas hierbas. Comente de qué país está viendo ese vídeo».
E se quixera ouvir máis historias de coraje e renacimento, inscrévase no canal. El gran salón del Hotel Imperial era un mar de diamantes y sonrisas forzadas. Candelabros de cristal arrojaban una luz dorada sobre la élite de la ciudad, un enjambre de poder y dinero que zumbaba con el murmullo de conversaciones vacías y el tintineo de copas de champán. En el centro de todo, como reyes en su corte, estaban Marco e Isabela. Él con un smoking impecable y una sonrisa de suficiencia. Ella, envuelta en un vestido plateado que gritaba riqueza, aferrada a su brazo, la encarnación del triunfo. Eran la pareja del momento, la historia de amor apasionado que había superado los obstáculos. Y esta gala era su coronación. Entonces, las grandes puertas dobles se abrieron. Un silencio momentáneo se extendió por el salón, una onda expansiva que partió de la entrada. Elena estaba allí. No había rastro de la novia rota, de la mujer fantasma que se escondía tras las cortinas. Llevaba un vestido de un rojo tan intenso que parecía absorber toda la luz de la sala. Su cabello estaba recogido. Su rostro era una máscara de serenidad helada. No caminó, se deslizó entre la multitud, que se apartaba a su paso como las aguas de un mar bíblico. Cada par de ojos la seguía, cargados de una mezcla de lástima, morbo y un incipiente temor. Marco la vio y su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Isabela le apretó el brazo, su postura se volvió rígida. Elena se detuvo frente a ellos. «Elena», dijo Marco, recuperando la compostura, su voz goteando. «Una falsa compasión. Qué bueno verte. Te ves recuperada». «La verdad tiene ese efecto», respondió Elena, su voz tranquila, sin una pizca de emoción. Sus ojos no se detuvieron en Marco, sino que se fijaron en Isabela. «Ese es un vestido precioso, Isabela. Debe haber costado una fortuna». Isabela esbozó una sonrisa tensa. «El trabajo duro tiene sus recompensas». «Ciertamente», replicó Elena, con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estoy a punto de descubrirlo». Se alejó de ellos sin esperar respuesta, dejando tras de sí un rastro de confusión. Minutos después, el maestro de ceremonias subió al escenario. «Y ahora, para unas palabras en nombre de uno de nuestros principales patrocinadores, la empresa constructora de la familia Soler, demos la bienvenida a la señorita Elena Soler». Un aplauso cortés llenó el salón. Elena subió los escalones con una calma que desmentía la tormenta que estaba a punto de desatar. Se paró frente al micrófono, sus ojos recorriendo lentamente a la audiencia, la misma audiencia que había presenciado su humillación 6 meses atrás. En la primera fila, su padre la miraba con una mezcla de orgullo y ansiedad. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y firme resonando en los altavoces. «Mi familia ha construido su legado sobre una base de confianza, integridad y trabajo duro. Construimos cosas que perduran». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Pero esta noche no quiero hablarles de edificios. Quiero hablarles de demoliciones, de cómo las estructuras más sólidas pueden ser devoradas desde adentro por la codicia y la mentira, cuando nadie está mirando». El murmullo en el salón se apagó. Todos los rostros estaban vueltos hacia ella. Marco e Isabela la miraban, ahora con una evidente inquietud. «Algunos de ustedes fueron testigos de la demolición de mi vida personal», continuó Elena, su tono volviéndose más afilado. «Fue un espectáculo público, diseñado para romperme, para distraer, porque mientras todos miraban a la novia abandonada, nadie veía el saqueo que ocurría en la sombra». Sacó el pequeño dispositivo USB de su bolso y lo conectó a la laptop del podio. La pantalla gigante detrás de ella, que hasta entonces mostraba el logo de la gala, parpadeó y cobró vida. «Dicen que los números no mienten».
En la pantalla apareció un extracto bancario, el de su fondo de inversión personal, y al lado una flecha que mostraba la transferencia de cada centavo a una cuenta corporativa. El nombre de la cuenta apareció en letras grandes: Soluciones Integrales del Sur. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Una empresa fantasma, explicó Elena, su voz como el filo de un bisturí, creada con un único propósito: canalizar fondos robados, no solo los míos. La pantalla cambió. Ahora mostraba una compleja red de transacciones, un diagrama de flujo que partía de las cuentas de la empresa de su padre y terminaba, inevitablemente, en la misma cuenta de Soluciones Integrales del Sur. Cifras, fechas, facturas falsas, todo estaba allí, expuesto bajo la luz implacable del proyector. Y como toda empresa, esta también tiene directores. 2 fotografías aparecieron en la pantalla. Eran las fotos de perfil de las redes sociales de Marco e Isabela, sonrientes, felices. Debajo de cada foto, sus nombres y sus cargos en la empresa fantasma. El rostro de Marco se había vuelto del color del papel. Isabela miraba la pantalla como si viera a un fantasma, su máscara de elegancia hecha añicos. El silencio en el salón era ahora absoluto, denso, sofocante. «Me robaron el futuro que soñé», dijo Elena, su voz finalmente teñida de una emoción fría y controlada. «Pero lo que es imperdonable es que intentaron robar el futuro que mis abuelos construyeron con sus propias manos». En ese preciso instante, las puertas traseras del salón se abrieron. Ricardo Vargas entró, flanqueado por 2 oficiales de policía uniformados. Se movieron con una eficiencia silenciosa, sin dramatismo, dirigiéndose directamente a la mesa de honor. Marco se quedó paralizado con la boca entreabierta. Isabela intentó levantarse, pero sus piernas parecieron fallarle. El suave clic de las esposas cerrándose en las muñecas de Marco fue el único sonido que rompió el silencio. Luego en las de Isabela, la humillación fue total, quirúrgica, devastadora. Elena desconectó el USB y lo guardó en su bolso. No miró a la pareja mientras se la llevaban, ignorando los flashes de las cámaras de los celulares que ahora documentaban su caída. Su trabajo estaba hecho. Bajó del escenario y caminó hacia la salida con la cabeza en alto. La multitud se abrió para ella una vez más, pero esta vez en sus ojos no había lástima. Había asombro, había respeto, había miedo. Había dejado de ser una víctima, se había convertido en la arquitecta de su propia justicia y acababa de demoler su pasado para construir un nuevo horizonte. La noche después de la gala no trajo consigo el caos que todos esperaban. No hubo llantos de victoria ni brindis de venganza. En su lugar, un silencio profundo y limpio se instaló en la casa de los Soler. Elena se sentó en el porche trasero, envuelta en una manta, mirando el jardín que ella misma había diseñado años atrás. Su padre se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente compartiendo el aire frío de la madrugada. Después de un largo rato, fue ella quien rompió el silencio. «Se acabó, papá». Él le puso una mano en el hombro, su agarre firme y lleno de un orgullo que no necesitaba palabras. «No, hija», respondió con la voz grave, «acaba de empezar». Tenía razón. Al día siguiente la historia explotó. Los periódicos locales y los noticieros de la ciudad no hablaban de otra cosa, pero la narrativa había cambiado irrevocablemente. Ya no era la pobre Elena, la novia abandonada en el altar. Ahora era la heredera Soler, la estratega brillante que había expuesto un fraude millonario. Las llamadas no paraban de llegar. Viejos amigos que ahora se disculpaban por su silencio, empresarios o que admiraban su temple, incluso desconocidos que le enviaban mensajes de apoyo. Había recuperado su dinero, sí, pero lo que realmente había reclamado esa noche, bajo las luces del Hotel Imperial, era su nombre y su poder. 2 años después,
El sol de la mañana se filtra a través de los enormes ventanales de una oficina de diseño en el corazón del distrito financiero. El espacio es un oasis de calma y creatividad. Paredes de cristal, muebles de madera clara y una exuberante cantidad de plantas que cuelgan del techo y trepan por las paredes. En la puerta una placa de metal pulido reza: Horizonte Verde, Arquitectura de Paisajes, fundadora, Elena Soler. Elena ya no viste de rojo sangre. Lleva unos pantalones de lino y una blusa sencilla. Su cabello cae suelto sobre sus hombros. Está de pie frente a una maqueta, explicando con una pasión tranquila su visión a una pareja de nuevos clientes. Su voz es segura, sus manos se mueven con la gracia de quien conoce su oficio a la perfección. Ya no hay temblores, no hay dudas. La mujer que construía jardines para otros finalmente había construido uno para sí misma y ahora estaba floreciendo. Su empresa se había convertido en un referente de diseño sostenible e innovador. No solo recuperó la fortuna de su familia, sino que la multiplicó, invirtiendo con una astucia que nadie, ni siquiera su padre, sabía que poseía. La empresa Soler, bajo su nueva dirección estratégica, era más fuerte que nunca. Su madre, por su parte, había reencontrado la alegría. Había canalizado su dolor en la creación de una fundación para apoyar a mujeres víctimas de estafas emocionales y financieras, convirtiéndose en una voz de esperanza para muchas. La traición, que casi las destruye, se había convertido en el cemento que las unió más fuerte que nunca. Una tarde, mientras revisaba los planos para un nuevo proyecto, un jardín botánico para la ciudad, Elena se detuvo. El proyecto se construiría en un terreno baldío, un lugar olvidado y lleno de escombros. Sonrió para sus adentros. Era su especialidad: crear belleza a partir de las ruinas. Ya no pensaba en Marco o en Isabela. Sus nombres eran ecos lejanos, figuras de un pasado que ya no le pertenecía. Estaban cumpliendo sus sentencias, reducidos a un número en el sistema penitenciario, borrados del mundo que tanto se habían esforzado por conquistar. Su castigo no era solo la cárcel, sino la irrelevancia. A veces, por la noche, se sentaba en su porche, el mismo porche donde todo había vuelto a empezar. Miraba las estrellas y sentía una paz que no dependía de nadie más. No había un nuevo amor en su vida, no porque le faltaran oportunidades, sino porque había descubierto que la plenitud no era un dúo, sino un solo. Era la libertad de elegir su propio camino, de trazar sus propios planos, de ser la única arquitecta de su destino. Había aprendido la lección más dura de todas. Los jardines más hermosos no son los que nunca enfrentan una tormenta, sino los que aprenden a florecer después de ella, con raíces más profundas y colores más vibrantes. La vida no siempre nos da el plano que diseñamos. A veces, un terremoto lo derrumba todo, dejando solo polvo y escombros. Nos deja de rodillas en la oscuridad, creyendo que es el final. Pero la historia de Elena nos recuerda que no somos nuestras ruinas. Somos los arquitectos que se levantan después del colapso, con coraje para limpiar los escombros, paciencia para trazar un nuevo diseño y la determinación inquebrantable de construir algo más fuerte, más auténtico y más hermoso en el mismo lugar donde una vez solo hubo dolor. Porque a veces, para que un nuevo jardín florezca, el viejo terreno debe ser demolido hasta los cimientos. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.